¿Alguna vez te has detenido a pensar que las mayores dificultades de tu vida pueden no ser castigos, sino una preparación divina para algo grandioso? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Pero lo que voy a revelarte hoy puede cambiar completamente la forma en que ves tus luchas. Dios no te está poniendo a prueba para que fracases. Al contrario, cada prueba que enfrentas es una pieza esencial de un plan más grande, un plan que tiene el poder de transformar tu vida de una manera que ni siquiera imaginas. Y aquí viene la polémica. Las batallas más intensas ocurren porque Dios cree en ti y está moldeando tu carácter para un propósito extraordinario. ¿Quieres descubrir cómo transformar tu dolor en victoria y alcanzar la promesa que Dios tiene para ti? Quédate conmigo, porque al final de este video haremos una oración poderosa que puede marcar un punto de inflexión en tu vida. El llamado divino es una verdad fundamental que impregna la existencia humana, resonando desde los tiempos de la creación. Como lo revela el Salmo 139, Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, incluso antes de que nazcamos, trazando un propósito único para cada uno de nosotros. Este llamado no es solo un objetivo personal, sino una pieza esencial en el plan redentor de Dios para la humanidad. Cada individuo está invitado a desempeñar un papel que trasciende los intereses terrenales, reflejando la gloria divina a través de sus acciones. Sin embargo, para comprender plenamente este llamado, es necesario embarcarse en una jornada espiritual, donde los desafíos y las pruebas actúan como el fuego refinador que purifica el oro. Este proceso revela no solo la grandeza del plan divino, sino también las profundidades de nuestra fe. Desde el Antiguo Testamento, vemos ejemplos claros de cómo Dios prepara a aquellos que Él llama. Jeremías, siendo aún joven, escuchó al Señor decir: «Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido». Jeremías 1:5. A pesar de su inseguridad inicial, Jeremías fue capacitado para cumplir su misión. Esto refleja cómo el llamado divino no depende de nuestras habilidades naturales, sino de la capacitación divina. Dios moldea a cada uno como el alfarero trabaja el barro, transformando limitaciones en potencial y debilidades en fuerza. Esta preparación requiere sumisión y fe, pues solo a través de una entrega total podemos ser transformados en instrumentos de su voluntad. Sin embargo, la jornada para responder al llamado no está libre de dificultades. Como se ejemplifica en la vida de Moisés, Dios a menudo llama a las personas a misiones que parecen más grandes de lo que pueden soportar. Moisés, un fugitivo de Egipto, fue elegido para liberar a los israelitas de la esclavitud. Éxodo 3:10. Inicialmente reacio, cuestionó su capacidad, pero Dios le respondió: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Esta promesa demuestra que el poder para cumplir con el llamado proviene del Señor, no de nosotros mismos. Las dificultades que enfrentamos no son barreras para el propósito divino, sino oportunidades para experimentar el poder de Dios en acción. En el Nuevo Testamento, Jesús llama a los discípulos a seguirlo, una invitación que trasciende el simple acto de caminar a su lado. En Lucas 5:10, Jesús le dice a Pedro: «De ahora en adelante serás pescador de hombres». Este llamado transformó la vida de Pedro, llevándolo de ser un simple pescador a uno de los pilares de la iglesia primitiva. Aquí aprendemos que el llamado de Dios no solo nos guía hacia una misión, sino que también redefine completamente quiénes somos. Él transforma nuestras perspectivas, valores y prioridades, moldeándonos para ser usados de manera extraordinaria en su reino. Esa transformación, sin embargo, requiere una aceptación consciente. Mateo 16:24 relata las palabras de Jesús: «Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame».
Responder al llamado de Dios a menudo exige sacrificio, renuncia y disposición para abandonar la comodidad en favor de un propósito eterno. Este proceso es a la vez desafiante y liberador, pues al entregar nuestras vidas encontramos el verdadero significado de la existencia. Cada prueba enfrentada en el camino hacia el llamado fortalece nuestro carácter y aumenta nuestra dependencia de Dios. La preparación para el llamado no es un evento único, sino un proceso continuo. Pablo, en Romanos 8:28, afirma que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Esto significa que incluso los momentos de dolor y duda tienen un papel esencial en nuestra jornada espiritual. Nos moldean, nos purifican y nos alinean con los planes divinos. Ese alineamiento nos prepara para explorar la profundidad de lo que significa ser un instrumento en las manos de Dios, abriendo camino a reflexiones aún más profundas sobre cómo vivimos la fe en nuestra vida diaria. Las pruebas de Dios son como instrumentos en manos de un maestro artesano, moldeando nuestro carácter y preparándonos para cumplir con el propósito divino. La prueba de la paciencia es una de las más desafiantes, ya que nos enseña a esperar en el tiempo de Dios, incluso cuando todo parece estar en silencio. Como describe Génesis, Abraham esperó décadas para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo, aprendiendo a confiar en el Señor incluso en medio de la incertidumbre. Esa espera no es pasiva, sino una oportunidad para crecer en fe, como también lo señala Romanos 5:3-4, que dice que la tribulación produce perseverancia, carácter y esperanza. Así, la paciencia se convierte en una virtud esencial para alcanzar las promesas divinas. La prueba de la fe nos desafía a mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Job es un ejemplo notable, pues aunque perdió a sus hijos, riquezas y salud, declaró: «Aunque él me mate, en él esperaré». Job 13:15. Esa fe inquebrantable es lo que sostiene a quienes enfrentan pérdidas y adversidades. La prueba de la fe revela nuestra dependencia de Dios, como enseña Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. En cada prueba, somos invitados a confiar más profundamente, sabiendo que Dios es fiel y tiene el control. La prueba de la obediencia frecuentemente nos coloca en situaciones incómodas, pero necesarias para cumplir con el plan de Dios. En Hechos 9, Ananías enfrentó el temor de ir ante Saulo, un perseguidor de la iglesia, pero eligió obedecer la voz divina. Su obediencia resultó en la conversión de Pablo, quien se convirtió en uno de los más grandes apóstoles. Esta prueba nos enseña que, incluso cuando no comprendemos plenamente el propósito de Dios, obedecer es un acto de fe que produce frutos eternos. Como enseña 1 Samuel 15:22, obedecer vale más que el sacrificio, subrayando la importancia de seguir la voluntad divina por encima de todo. La prueba de la integridad revela nuestro carácter frente a situaciones de presión y tentación. Daniel, durante el exilio en Babilonia, se negó a comprometer su fe, incluso ante la amenaza de ser arrojado al foso de los leones. Como se describe en Daniel 6, permaneció fiel a sus prácticas de oración, confiando en que Dios lo sostendría. Esa integridad nos inspira a ser constantes en nuestros valores, sabiendo que Dios honra a quienes permanecen firmes. Proverbios 10:9 refuerza esta idea al decir: «El que camina en integridad anda seguro». La prueba de la humildad nos enseña a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Moisés, antes de liderar al pueblo de Israel, pasó 40 años en el desierto como pastor. Esa experiencia lo moldeó, transformándolo de un príncipe egipcio a un líder humilde y dependiente de Dios. En Números 12:3,
Moisés es descrito como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. La humildad nos posiciona para escuchar la voz de Dios y permitir que Él nos guíe, recordando que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Finalmente, la prueba del propósito nos desafía a abrazar el llamado divino, incluso cuando esto exige sacrificios. Esther, frente al decreto de exterminio contra su pueblo, arriesgó su vida al interceder ante el rey, como se relata en Esther 4:14. Ella reconoció que su posición era parte del plan de Dios para salvar a los judíos. Esta prueba nos recuerda que Dios nos coloca en situaciones específicas para cumplir su propósito. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Así, cada prueba enfrentada se convierte en una pieza esencial en el cumplimiento de la voluntad divina. Abraham es un ejemplo de paciencia y fe, especialmente en momentos en los que las promesas de Dios parecen imposibles de realizar. Como se describe en Génesis 15, Dios le prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, incluso cuando él y Sara eran de edad avanzada y no tenían hijos. La espera de Abraham no estuvo exenta de desafíos, enfrentó momentos de duda e incluso buscó soluciones humanas, como el nacimiento de Ismael. Sin embargo, como refuerza Hebreos 11:11, por la fe Abraham consideró que Dios era fiel para cumplir su promesa. Abraham nos enseña que la paciencia no es pasiva, sino activa, basada en la confianza continua en Dios, incluso cuando todo parece contradecir sus palabras. José es un ejemplo notable de integridad y resiliencia frente a la adversidad. Vendido como esclavo por sus propios hermanos e injustamente encarcelado en Egipto, José podría haberse rendido al desespero. Sin embargo, como se registra en Génesis 39:21, el Señor estaba con José y le mostró su bondad. Su fidelidad a Dios, incluso en circunstancias difíciles, culminó en su ascenso como gobernador de Egipto. José no solo sobrevivió a las pruebas, sino que prosperó, salvando muchas vidas durante la hambruna. Su historia destaca cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir sus planes mayores, transformando el sufrimiento en redención. Esther, por su parte, representa valentía y obediencia en tiempos de gran riesgo. Cuando el pueblo judío enfrentó la amenaza de exterminio, Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey, algo prohibido sin ser convocada. Como se relata en Esther 4:14, su primo Mardoqueo le recordó que quizá había llegado a ser reina para un momento como este. Esther confió en Dios, ayunó y buscó su dirección antes de actuar. Su historia muestra que, al responder al llamado divino con fe, podemos ser instrumentos de salvación y transformación, incluso en situaciones que parecen desesperadas. Jesucristo es el ápice de todos los ejemplos de fe, obediencia y humildad. Como describe Pablo en Filipenses 2:6-8, Jesús, siendo Dios, eligió despojarse de su gloria, tomando la forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Su entrega total al plan de redención no solo cumplió las promesas de Dios, sino que trajo salvación eterna a la humanidad. La humildad y el sacrificio de Jesús nos enseñan que seguir la voluntad de Dios a menudo exige renuncia, pero esa entrega siempre resulta en gloria y propósito eterno. Más allá de estos ejemplos individuales, las historias bíblicas nos muestran que confiar en Dios es esencial, incluso cuando enfrentamos desafíos incomprensibles. Como Job, que perdió todo pero declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25, o David, que enfrentó gigantes y persecuciones pero encontró fuerza en el Señor. Salmos 27:1.
Estos hombres y mujeres demostraron que la confianza en Dios es la base para superar las adversidades y cumplir el propósito divino, incluso en medio de las incertidumbres. Cada historia bíblica presenta lecciones que trascienden el tiempo, inspirándonos a aplicar los principios de fe, paciencia y obediencia en nuestra propia jornada espiritual. A medida que enfrentamos nuestras propias pruebas, estos ejemplos nos recuerdan que Dios es fiel para cumplir sus promesas y que Él está presente, guiándonos en cada etapa. Estas narrativas apuntan a la profundidad del amor y la soberanía divina, preparándonos para reflexionar sobre cómo nuestras vidas pueden alinearse con el plan mayor de Dios. Las pruebas en la vida no son accidentes, sino instrumentos cuidadosamente permitidos por Dios para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Como afirma Santiago 1:2, debemos considerar como un motivo de gran alegría pasar por diversas pruebas, pues producen perseverancia. Esta perspectiva contrasta con la visión común de que las dificultades son meramente negativas. En lugar de eso, cada desafío es una oportunidad para acercarnos a Dios, confiando en que Él tiene el control absoluto. Así como el oro se refina con fuego, como describe Malaquías 3:3, somos purificados y preparados para el propósito divino. Este proceso, aunque doloroso, es esencial para alcanzar madurez espiritual y descubrir fuerzas que, muchas veces, desconocíamos que poseíamos. Las lecciones de las pruebas van más allá de fortalecer nuestra fe. Nos enseñan a confiar en el tiempo de Dios y a perseverar cuando los resultados no son inmediatos. Así como Abraham esperó años por la promesa de un hijo, debemos aprender a esperar con paciencia activa, que incluye orar, confiar y actuar con fe. Esa espera nos transforma y nos ayuda a crecer en carácter. Romanos 5:3-4 refuerza que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter aprobado, y el carácter, esperanza. Por lo tanto, cada periodo de dificultad es también una invitación divina para profundizar nuestra relación con Dios. Otro elemento crucial de las pruebas es cómo revelan nuestra dependencia de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Moisés, antes de liderar a los israelitas, pasó años en el desierto, aprendiendo a confiar en Dios para cada necesidad. Esa experiencia lo moldeó como un líder humilde que sabía que su fuerza venía del Señor. En Salmos 46:1 leemos: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esta verdad se hace evidente en las pruebas cuando entendemos que es Dios quien nos sostiene incluso en las situaciones más difíciles. Las pruebas también nos enseñan lecciones prácticas de humildad, rompiendo el orgullo que a menudo nos impide depender completamente de Dios. Pablo escribe en 2 Corintios 12:9 que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, mostrando que las adversidades son momentos en los que Dios manifiesta su fuerza en nuestra incapacidad. En ese contexto, aprendemos a gloriarnos en nuestras debilidades, sabiendo que la gracia de Dios es suficiente. Cada dificultad nos reorienta a confiar en su provisión, reconociendo que nuestras conquistas son un reflejo de su misericordia y no de nuestro mérito. Además, las pruebas son un medio por el cual Dios cumple sus promesas, aunque no comprendamos el proceso en el momento. José, después de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, vio cómo Dios transformó su situación para salvar muchas vidas, como se relata en Génesis 50:20. Las dificultades de José no fueron castigos, sino etapas de preparación para un propósito mayor. Este ejemplo nos enseña que Dios siempre está obrando a nuestro favor, utilizando incluso las circunstancias más adversas para realizar algo extraordinario en nuestras vidas.
Finalmente, al pasar por pruebas, descubrimos que son herramientas para alinearnos con el propósito de Dios. Cada desafío, grande o pequeño, tiene el poder de transformarnos y prepararnos para algo mayor. Filipenses 1:6 nos recuerda que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos da la seguridad de que cada dificultad es un paso hacia el plan divino, invitándonos a seguir confiando en el proceso, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Reflexionar sobre las pruebas que enfrentamos es esencial para entender cómo Dios está moldeando nuestro carácter y alineándonos con su propósito. Cada dificultad, grande o pequeña, lleva consigo una invitación para examinar nuestras actitudes y respuestas ante lo que Dios permite en nuestras vidas. Como destaca Lamentaciones 3:40, examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Esta introspección nos ayuda a discernir en qué fase estamos, si es un periodo de espera que requiere paciencia, un desafío de fe o una prueba de obediencia. Este proceso de autoconocimiento nos prepara para enfrentar las pruebas con confianza en la soberanía divina y en la certeza de que Dios siempre obra para nuestro bien. Identificar la prueba específica que enfrentamos nos permite alinear nuestra postura con lo que Dios desea trabajar en nosotros. Si estamos en un periodo de espera, estamos llamados a confiar en el tiempo de Dios, como se describe en Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Esa espera no es inactividad, sino una oportunidad para cultivar la oración, meditar en la palabra y fortalecer nuestra fe. En momentos de duda, podemos recordar la promesa en Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Así, cada momento de espera se convierte en una oportunidad de renovación espiritual y preparación para lo que está por venir. Cuando enfrentamos pruebas de fe, se nos desafía a confiar en Dios incluso en medio de la incertidumbre. La experiencia de Pedro al caminar sobre las aguas, como se relata en Mateo 14:28-31, lo ilustra. Mientras fijaba sus ojos en Jesús, caminó sin hundirse, pero cuando enfocó la tormenta, comenzó a hundirse. Este pasaje nos enseña que durante las pruebas debemos mantener nuestros ojos en Dios y no en las circunstancias. Él nos sostiene cuando clamamos por ayuda, demostrando que la fe no elimina los desafíos, sino que nos capacita para enfrentarlos. Esta dependencia de Dios fortalece nuestra confianza en Él y amplía nuestra comprensión de su fidelidad. Las pruebas de obediencia e integridad son momentos cruciales para revelar la profundidad de nuestro compromiso con Dios. Cuando Daniel, en Daniel 6, continuó con su práctica de oración incluso frente a la amenaza del foso de los leones, demostró que su lealtad a Dios era mayor que el temor a las consecuencias. Esa integridad inspiradora nos invita a mantenernos firmes en nuestros valores, sabiendo que Dios honra a quienes lo colocan en primer lugar. La obediencia no es solo seguir instrucciones, sino también confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. El testimonio personal es una herramienta poderosa para fortalecer la fe de otros y glorificar a Dios. Compartir nuestras experiencias de cómo Dios nos ha sostenido en tiempos difíciles puede inspirar a otros a confiar en el Señor en sus propias jornadas. En 2 Corintios 1:4, Pablo explica que somos consolados por Dios en nuestras aflicciones, para que podamos consolar a otros. Así, nuestras pruebas no solo nos transforman, sino que también se convierten en un testimonio vivo del poder y la gracia de Dios en acción, impactando vidas a nuestro alrededor de manera significativa. Crecer en madurez espiritual requiere que veamos las pruebas como oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios.
La oración y la meditación en su palabra son herramientas indispensables en este proceso. Salmos 119:105 afirma que tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino, guiándonos incluso en tiempos de oscuridad. Al acercarnos a Dios en medio de las pruebas, descubrimos fuerzas que van más allá de lo humano. Aprendemos a confiar plenamente en su dirección y nos preparamos para la próxima etapa del plan que Él tiene para nuestras vidas. Las pruebas divinas traen consigo un mensaje de esperanza y renovación espiritual. Aunque puedan parecer desafiantes en el momento, cada una lleva un propósito mayor, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Como revela Jeremías 29:11, Dios declara que tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Esta promesa nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, el plan de Dios siempre es para nuestro bien. Sus intenciones son perfectas, aunque el proceso parezca doloroso o incomprensible. Cada desafío enfrentado es una parte esencial de su propósito, llevándonos hacia algo más grande y significativo. La presencia constante de Dios durante las pruebas es un recordatorio poderoso de que nunca estamos solos. Salmos 34:18 afirma que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Él no solo observa nuestras luchas, sino que camina con nosotros en cada etapa, sosteniéndonos con su fuerza. Esa cercanía divina nos da el valor para continuar, sabiendo que Dios obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman, como destaca Pablo en Romanos 8:28. La certeza de que Él está en control nos capacita para enfrentar los desafíos con confianza. La fe en Dios es el pilar que sostiene a quienes atraviesan pruebas intensas. En Hebreos 12:2, se nos anima a fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Este ejemplo de perseverancia nos inspira a enfrentar nuestras propias pruebas con la misma determinación. La fe no elimina los desafíos, pero nos permite ver más allá de ellos, confiando en que Dios usará cada situación para cumplir sus promesas. Este proceso de confianza en Él nos transforma, fortaleciéndonos desde el interior. Dios honra a quienes permanecen fieles durante las pruebas, recompensándolos con paz, propósito y vida eterna. Como afirma Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Esta promesa nos recuerda que la recompensa final supera cualquier dificultad enfrentada en el presente. La fidelidad en medio de las pruebas no solo refleja nuestra confianza en Dios, sino que también nos alinea con el plan más grande que Él tiene para nuestras vidas. Compartir el testimonio de cómo Dios nos ha sostenido en tiempos difíciles es una forma de llevar esperanza y ánimo a otros. En 2 Corintios 1:4, Pablo nos recuerda que somos consolados por Dios para consolar a quienes enfrentan tribulaciones. Este intercambio de experiencias fortalece la comunidad de fe, mostrando que las dificultades no son exclusivas de una persona, sino parte del camino hacia el crecimiento espiritual. Al ser luz en la vida de los demás, reflejamos el amor y el cuidado de Dios de manera práctica y significativa. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Has elegido invertir tu tiempo en algo que puede transformar tu vida espiritual, y eso demuestra cuánto valoras tu crecimiento y el propósito que Dios tiene para ti. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo palabras que edifiquen, fortalezcan e iluminen tu camino. Juntos podemos crear una comunidad de fe que inspire y transforme vidas. Ahora,
quiero cerrar este momento especial con una oración poderosa, porque creo que Dios está listo para obrar en tu vida. ¿Oramos juntos? Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Has elegido invertir tu tiempo en algo que puede transformar tu vida espiritual, y eso ya demuestra cuánto estás comprometido con tu crecimiento y con el propósito que Dios tiene para ti. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así seguirás recibiendo palabras que edifiquen, fortalezcan e iluminen tu camino. Juntos podemos crear una comunidad de fe que inspire y transforme vidas. Ahora quiero concluir este momento especial con una oración poderosa, porque creo que Dios está listo para obrar en tu vida. ¿Oramos juntos? Padre amado y soberano, te alabamos porque eres un Dios fiel, presente en nuestras luchas y glorioso en tus promesas. Gracias por las pruebas que moldean nuestro carácter y nos acercan a tu propósito. Aunque no entendamos, confiamos en que todo coopera para nuestro bien. Señor, derrama tu fuerza sobre quienes están enfrentando dificultades en este momento. Renueva la fe de los cansados. Da valor a los desanimados y llena los corazones de esperanza. Que cada batalla se convierta en un testimonio de tu fidelidad y un punto de transformación en sus vidas. Padre, te pedimos que guíes cada paso, concedas sabiduría en nuestras decisiones y nos moldees según tu voluntad. Abre puertas donde parece no haber salida, trae sanidad donde hay dolor y restauración donde hay pérdidas. En el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre toda adversidad y clamamos por tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, para reinar en nuestros corazones. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.